¿Sí? ¿Se oye? Tiene la palabra don Álvaro de la Fuente Espejo. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias por la invitación a participar a este magnífico congreso. Mira, yo una de las cosas que me pregunto siempre en estos últimos años, en toda esta movida que hay sobre la evolución del cante, me refiero al cante, no al toque y al baile, sino sobre todo al cante, es si es posible crear nuevos cantes. Porque siempre hablamos, hay una obsesión por ahí, ¿no? Entre las redes sociales, por determinados divulgadores, productores, incluso algunos artistas y aficionados, por evolucionar el cante a toda costa, como si en sus 200 años de vida que lleva hubiera permanecido siempre inmóvil e impetérrito. Argumentan, y en un principio puede tener sentido, de que comparándolo con el toque, el cante apenas ha evolucionado y el toque o el baile sí. Craso error, como voy a intentar de explicar muy brevemente. Mira, el género artístico del flamenco, que según las últimas investigaciones surge en el siglo XIX, alcanza a finales del siglo XX y primeras décadas del siglo, a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en mi opinión, su cenit compositivo. Es decir, ahí ya están configurados toda la amplia gama y todo el frondoso árbol de los cantes flamencos, con su estilo, variantes y reinterpretaciones. Es decir, lo que suponemos que comenzó a través de los creadores del cante, que unos nacieron en el siglo XVIII, otros en el XIX, interpretándose con unas formas muy básicas melódicamente, poco a poco fueron evolucionando y tras la época de los cafés cantantes, el profesionalismo, el romanticismo, etcétera, 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 dio lugar a los cantes que conocemos en la actualidad. Ojo, esto no significa, por ejemplo, que a partir del siglo XX, cantadores como Fosforito, Camarón, Antonio Mairena o Caracol no evolucionaran, pero en mi opinión a otro nivel y a un ritmo inferior. Me explico. Fosforito creó, como tú has dicho antes, su soleá polar a partir de los aires del Tenaza. Pero no creó un nuevo cante, sino una nueva variante de una soleá. Antonio Mairena, en mi opinión, más que recuperar formas antiguas, lo que hizo fue crear nuevas formas de soleares o de seguirillas, pero no crear nuevos cantes, sino nuevas variantes de estilo. Porque eso ya estaba creado anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para decir que el cante no ha evolucionado y la guitarra sí? Lo que yo creo es que las dos grandes partes del flamenco, junto con el baile, han tenido momentos evolutivos diferentes. Me explico. Si analizamos las grabaciones de principios del siglo XX, ¿cómo sonaba la guitarra? Eran rasgueos, eran 4 acordes muy básicas. Precisamente en el siglo, a principios del siglo XX, con Ramón Montoya y compañía, cuando le añaden técnicas compositivas de la guitarra clásica. ¿Qué queremos decir? Que los cantes que hizo Silverio, por ejemplo, a finales del siglo XIX, lo hizo con una técnica compositiva guitarrística muy básica. Por lo tanto, ambas dimensiones han tenido un momento de evolución distinto. La guitarra flamenca, como todos sabemos, no es a partir, o ya a partir del siglo, la mitad del siglo XX, bueno, de Sabicas para adelante, Niño Ricardo, pero llega, por ejemplo, desde el punto de vista armónico, es Paco de Lucía, que se encuentra con él ya y revoluciona desde el punto de vista armónico la guitarra. Por lo tanto, ambos tenido, en mi opinión, momentos evolutivos distintos, pero que no hay que confundir con que el cante no ha evolucionado y la guitarra sí. Claro que ha evolucionado el cante. Y yo me pregunto ahora, y vuelvo a la pregunta anterior, aún así, ¿es posible crear nuevos cantes? ¿Merecería la pena crear nuevos cantes? Se suele decir también, hay un latiguillo ahí muy constante que dice, es que la juventud para que se acerque al flamenco tiene que crearse nuevos cantes. Bueno, ya sea, cuando hablamos de juventud hablamos de aficionados, hablamos de artistas incluso. Pero bueno, y yo digo, si es que esa juventud solo conoce 4 tipos de soleares, ¿cuántas soleares hay? Aquí lo sabemos todos. No conocen más de sota, caballo y rey. Graban sota, caballo y rey. Cantan en los festivales sota, caballo y rey. Soleares, seguirilla estamos hablando. Pues no decir que todos cantan alegría, tango y bulería. Por lo tanto, ¿no sería mejor que crear un nuevo cante que no va a aportar nada, y ahora lo voy a explicar,
que recuperar ese 80% del repertorio que no se conoce, porque es que no lo conocen. Yo voy a un festival y con gente joven, de niños que van a escuchar, y a lo mejor te cantan una soleá, yo qué sé, del Choza, y dicen, ¿eso qué? Porque nadie lo canta. Entonces, ¿merece la pena crear un nuevo cante? Mirad, un género musical, cualquier género musical se crea combinando elementos básicos, musicales. Voy a ser como maestro de música, voy a intentar ser lo más didáctico para que me entendáis sin utilizar tecnicismos musicales, que si no, no lo vais a entender y os vais a aburrir. Mira, tenemos 5 elementos musicales básicos en el flamenco. 2 ritmos básicos, que es el binario, que es 1, 2, 1, 2, 1, 2, o bien 1, 2, 3, 4, el de los tangos, ¿vale? El de los tangos, hacer el lío de los tangos, o bien el ternario, que es el de los fandangos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, por los creadores del flamenco, si analizamos el corpus de los cantes, tenemos un montón de cantes binarios, como es los tangos, su familia y todos los derivados, y un montón de cantes ternarios, como son los fandangos de Huelva y los fandangos de aquí de Málaga, los fandangos abandonados. Pero los flamencos no se quedaron ahí. Los flamencos dieron un paso más y dijeron, bueno, pues ahora lo que vamos a coger es mezclar los 2 ritmos, el ritmo binario y el ritmo ternario. Y surgió el ritmo alterno, el de miolía o el del compás de amalgama, como los queremos llamar, con 2 variantes, el de la soleá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el de la bulería, el de la alegría, etcétera, o bien el de la seguirilla, 1, 2, tan. Por tanto, ellos fueron tan inteligentes que utilizaron, o sea, todas las posibilidades combinativas de estos 2 ritmos la utilizaron para crear todos estos cantes. Bueno, y fueron más allá, porque dijeron, bueno, y estos 2 ritmos, el binario y el ternario, no lo vamos a combinar solamente consecutivamente, sino simultáneamente, y ahí surge el tanguillo, que es un cante polirrítmico. Eso quiere decir que cuando tú escuchas un tanguillo lo puedes acompañar con un ritmo binario, 1, 2, 1, 2, o con un ternario, 1, 2, 3. Fijaros qué mezcla hicieron. Pero aún allí fueron más allá, dijeron, bueno, ¿y si le quitamos el compás? Surge la malagueña, o surgen los cantes del Levante. Ojo, que se le llaman, erróneamente se le llaman cantes, o sea, sin ritmo no es a ritmo libre, porque todos los cantes tienen ritmo. El ritmo es la combinación de los sonidos de los sonidos y de los silencios en el tiempo. Cuando un cantador canta una malagueña, el cantador perfectamente sabe qué melodía tiene que cantar. Y el guitarrista sabe cuándo le tiene que meter los punteos, los trémolos, los arpegios, lo que sea. Por lo tanto, ahí hay un orden establecido, pero no hay compás. Lo que no hay es compás, ¿vale? Hecho este inciso. Pues vemos, por lo tanto, que las posibilidades rítmicas están totalmente ya explotadas, por decirlo de alguna manera. Vámonos ahora a los modos musicales, que son 3. El mayor, que es el de la alegría de las cantiñas, un modo alegre. El menor, que es un modo tristón, que es, por ejemplo, el de la farruca, el de la vidalita, que este es más minoritario. Y luego llegamos al gran modo flamenco o frigio, flamenco, como le quiera denominar, que es de la seguirilla, el de la solea, etcétera, el caña, polo, etcétera. Muy bien, pues si analizamos estos 3 modos y analizamos el repertorio de cantes, pues aparecen estos 3 modos perfectamente. O sea, están perfectamente los cantes, una gran cantidad de cantes construidos bajo estos 3 modos. Pero no se quedaron ahí los flamencos, dijeron, oye, y si mezclamos los modos, pues generaron cantes en bimodales, que se llama, que es mezclando 2 modos, o incluso con 3 modos. Pues el bimodales puede ser los fandangos, o con 3 modos que pueden ser algunas cantiñas, la alegría de Córdoba, etcétera. En fin, yo lo que quiero decir con esto es que todas las posibilidades musicales, todas las combinaciones están ya ejercidas en el repertorio de los cantes. Entonces, crear algo nuevo se puede crear porque es infinito. Los sonidos son infinitos, pero ¿creéis que merece la pena, que aportaría algo más para que se atraiga esa juventud que se dice o que fuera algo distinto? El lebrijano lo hizo con la galera, Camarón con la canastera, pero esos cantes no han quedado en el repertorio. Eso han quedado ahí. ¿Y por qué? Porque el público al final los aficionados y los propios artistas no lo han asumido como algo distinto. ¿Vale? Entonces, en mi opinión, pues no merece la pena. Lo que hay que hacer es enseñar y fomentar el 80% del repertorio que está olvidado. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho, pues termino mi intervención.
Bien, vamos ahora, entre todos, vamos a hablar aquí un poquito de lo